Amigos, los saludo con mucho gusto en este inicio de semana desde un episodio más de Los Alquimistas del Poder. Hoy tenemos como invitado, primero que todo, a un amigo, colega y profesional del periodismo radiofónico en Puebla, Luis Fernando Soto, titular del programa Contigo Puebla, que de lunes a viernes pueden sintonizar a las 10 de la mañana por ABC Radio. Con Luis vamos a hacer un análisis de la comunicación que en estos primeros meses de su mandato ha llevado adelante el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfocándonos en el manejo de la pandemia sanitaria. Yo los invito a que se queden con nosotros. Luis Fernando Soto, te doy la bienvenida en Los Alquimistas del Poder. Gracias por acompañarnos en este episodio de los podcasts semanales que elaboramos y es un gusto tenerte. El reencuentro después de muchos años, ¿no? Uy, pues bueno, un reencuentro tal vez al aire, tal vez de los micrófonos, pero bueno, el compañerismo y los años trabajados yo creo que se olvidan muy difícilmente, Rubí, y pues siempre será un gusto acompañarte en todos tus proyectos, cualquiera que este sea. Muchísimas gracias por invitarme. Ahora sí que te invité como colega para que platiquemos a gusto, para que echemos grilla y para que hablemos un poco de todo lo que hemos visto, Luis, porque tú eres un hombre muy analítico y me parece muy importante que podamos poner sobre la mesa el análisis de la comunicación gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido un tema muy polémico. Por un lado, vemos declaraciones a todas horas del día, se ha manejado el esquema de las mañaneras, que inicialmente fue un esquema exitoso, y después se han sumado una serie de conferencias de prensa diarias que siento están saturando la forma de comunicar de un gobierno y particularmente de un presidente. ¿Cómo ves esto? Estoy completamente de acuerdo con la palabra saturación. El ejercicio de las mañaneras, como bien dices, fue tal vez en los primeros 6, 8, 9 meses de gobierno fueron bastante positivas, así como lo fueron cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Incluso muchos aseguran que ese fue parte de su éxito y de su primera candidatura presidencial en el 2006, el hecho de que estuviera en prime time desde las 6 de la mañana en todos los noticieros de televisión en aquel entonces. Hoy por hoy creo yo que el ejercicio ya no está causando el mismo efecto, creo que es contraproducente el mantener al presidente tantas horas hablando sobre distintos temas. Parecería una lluvia de ideas, una reflexión en el momento, y la repetición constante de muchos de sus conceptos, y es fácil entonces poder comparar lo que dijo el presidente tal vez hace una semana, hace un mes, y encontrar todas estas contradicciones y sobre todo el incumplimiento o por lo menos el no aterrizaje de muchas de estas promesas y de estos muchos programas que se han vendido, hay que decirlo así, que se han presentado ante la audiencia, ante la ciudadanía, como el factor decisivo para romper años de corrupción, de pobreza, en fin, de todos los problemas que este país ha arrastrado desde su fundación, creo yo, y que no parece que el discurso se apegue a la realidad, y sobre todo cuando el presidente pues lanza frases como aquella de tengo otras cifras, cuando la economía, cuando los propios organismos del gobierno, los organismos internacionales, pues le están diciendo que las cosas no están bien. Y yo creo que es ahí hacia donde los ciudadanos están dirigiendo sus mayores críticas, hacia el hecho de que se esperaba un cambio profundo y radical, que se esperaba un avance en el nivel de vida de la mayoría empobrecida, que es el sector al que siempre se dirigió Andrés Manuel López Obrador candidato. Y todo esto pues no parece apegarse a la realidad, es más, no se apega. Creo que las cosas van en retroceso, así lo dicen los números, así lo dicen las estadísticas, y hay una pérdida, sin duda alguna, de ese voto switcher que en el 2018 se aventó, hay que decirlo así, se decidió a votar por López Obrador después de 2 campañas anteriores en las que pues aquellos mensajes de que es un peligro para México pues llegaban a la cabeza de muchos de los electores que decidían mejor no votar por él,
Y en esta ocasión, en el 2018 lo hicieron, pero ya para estas alturas del 2020 ya cambiaron completamente y eso se refleja, Rubí, también en las redes sociales. Así es, Luis. Aquellos mensajes de señor presidente, estamos con usted, cada vez son menos, los encuentras cada vez menos y son mayores las críticas que puedes fácilmente evaluar en las respuestas que, por ejemplo, encuentras en un tweet lanzado desde la cuenta oficial de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que si hacemos un poco de cuentas, estamos a Uh-huh. un año, porque dentro de un año estaremos ya con resultados de qué ocurrió en el proceso electoral del 2021. Seguramente dentro Sí. de un año estaremos levantando pedacería de algún partido político y viendo cómo quedó la repartición del pastel, que en este caso le preocupa mucho al presidente mantener este manejo del Congreso de la Unión. Pero aquí en el análisis muy preciso que has hecho sobre todo lo que hemos visto en estos primeros años de mandato, me llama la atención cómo se ha ido resquebrajando la imagen del presidente y ha ido mostrando aquel viejo López Obrador que conocimos, rijoso, contradictorio, confrontativo, y que después lo cambió cuando lo vimos en campaña. Vimos a un López Obrador muy metido al consenso, al diálogo, a que no se peleaba con nadie, era muy amoroso. Hoy estamos viendo la verdadera personalidad de un presidente que es confrontativo. Y en esta comunicación, Luis, me parece que es importante que analicemos los mensajes que ha mandado. Ha mandado mensajes de confrontación con diferentes sectores sociales que me parece, más que sumarle, le han restado y mucho. Hoy, justamente, se está difundiendo un video en redes sociales donde hace alusión al tema de las mujeres. Y este rol de meternos a todas las mujeres en ser aquellas que tenemos la obligación y que somos las más amorosas para cuidar a los padres, me parece que a veces confunde el presidente. Y yo aquí decía que evidentemente no es un presidente feminista ni tiene por qué serlo. Sin embargo, lo que sí vemos es una orfandad de las políticas públicas de género en México. No sé si coincidas. Yo estaría más preocupado por este segundo punto que planteas, porque me parece que al presidente no le importan los temas de discriminación, no le importan los temas de violencia de género, o no los conoce tal vez. Una nueva contradicción la que encontramos aquí, porque un presidente que se nos vende desde las izquierdas, pensaríamos que tendría pues una posición progresista hacia el papel de la mujer en la sociedad, que se está discutiendo, Rubí, desde hace más de 100 años, por lo menos en el mundo occidental. El movimiento feminista, tú recordarás, desde finales del siglo XIX, allá en Inglaterra, incluso hasta películas hay sobre las sufragistas. En fin, no es nada nuevo y pienso yo que es importante que un presidente que se dice de izquierdas pues haga un planteamiento respecto a ello, como tampoco lo tiene sobre por ejemplo, la diversidad sexual y los matrimonios entre personas del mismo sexo, por ejemplo, o el aborto, otro tema que las feministas también han defendido y han puesto sobre la mesa. Una vez más, como bien lo dices, escuchamos al presidente real, el presidente que no es progresista, sino conservador, que habla del rol de las mujeres como aquellas obligadas a la atención doméstica de los integrantes de la familia, y aunque reconoce que es la discusión de las feministas, pesa más la tradición, lo dice él en el discurso, pesa más la tradición que aquella lucha que estén planteando las mujeres. Y ello también lo confronta con distintos sectores que se supondrían son sus principales electores, es decir, aquellos movimientos de defensa de los derechos humanos, de defensa de las mujeres, de defensa de los indígenas, de defensa de los sectores desprotegidos y marginados de la sociedad mexicana,
que al parecer pues se volcaron por López Obrador en este 2018 y hoy no están obteniendo la respuesta que esperaban. Al contrario, creo yo que están encontrando la misma respuesta conservadora que pudimos haber escuchado, por ejemplo, con Vicente Fox. Rubí, recordarás que en aquel entonces la primera dama Marta Sagún promovía mucho aquel concepto de la familia nuclear. Así es. Y después, en el sexenio de Felipe Calderón, pues hubo toda esta serie de cambios en los congresos estatales para detener posibles legislaciones sobre el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es decir, parecería que en ese sentido el presidente López Obrador no dista mucho de sus opositores panistas en ese pensamiento y piensa en este modelo de la familia nuclear, de la familia ideal. Y vemos al verdadero López Obrador, por lo menos en cuanto a su ideología y en cuanto a lo que pretende de la sociedad mexicana, porque decía en este mismo evento decía que la familia es el mejor seguro social que podemos tener los mexicanos. Como también de alguna u otra forma quitándole al Estado la responsabilidad de otorgarnos o más bien de facilitarnos pues una condiciones propicias para una vida digna. Y esta misma confrontación, Rubí, que tiene el presidente, por ejemplo, con grupos feministas, me parece que lo tiene con otros sectores, muchísimos otros sectores de la población, desde organizaciones sociales a las que llama intermediarios, desde empresarios a los que llama a los que acusa de haber sido privilegiados a través del poder. Hoy mismo vemos una controversia con Iberdrola, pues en esta insistencia que tiene el presidente por acaparar prácticamente el sector energético, que lo hace pelearse con empresas extranjeras que están invirtiendo sumas importantes en el país y que eso repercute al final también en la confianza de los inversionistas, repercute también en el crecimiento económico y sobre todo en meses de pandemia, donde lo que menos podemos menospreciar es la inversión y que haya empleos, es decir, que se pueda generar empleo en este país. Y el presidente en ese sentido, en lugar de propiciar una buena relación con las empresas, pues también se confronta con ellas. No solamente este verdadero Andrés Manuel López Obrador que olvidó la República del Amor y que parece no gobernar para todos los mexicanos. Este López Obrador no solamente se confronta con grupos sociales, sino también con grupos organizados, con políticos, con empresarios, en una estrategia que a mí me parece malograda, porque por el otro lado también podemos ver que privilegia a ciertas organizaciones, a ciertos empresarios, y eso pues también una vez más nos hace caer en una nueva contradicción y en un nuevo punto a señalar, en una nueva crítica que puede magnificarse o que puede minimizarse dependiendo de la posición política o de las filias, pero creo yo que en ese sentido López Obrador sí se sobreexpone y en esta lluvia de ideas de sus discursos que parece no poner a consideración de un equipo, que son prácticamente decisiones suyas, que lo hacen incluso ponerse una vez más, la palabra del día es contradicción, ponerse una vez más, contraponerse con lo dicho por sus funcionarios como López-Gatell, en fin. Veremos, yo creo, sí, adelante. Yo aquí pondría varios temas que retomo de todo lo que has puntualizado muy acertadamente. Hoy estamos prácticamente en medio de una pandemia que no la habíamos previsto como nos la comunicó el presidente, con todo lo errático que ha habido a su alrededor, con todas las formas de comunicación, con quienes se han involucrado en esta vocería para comunicarle a un país sobre el manejo de una pandemia. Y esto va muy ligado a lo que mencionabas hace unos minutos, en torno a que de pronto vemos a un presidente
dando bandazos, porque es contradictorio. Nos dice, Ujú. salgan, ya pasó, estamos en la mejor etapa, y su vocero nos dice todo lo contrario. Las cifras actualizadas, bueno, nos dicen que vamos a llegar prácticamente más allá de los 25,000, 26,000 muertos por esta pandemia. Ya se superó la cifra de 25,000. Y es muy preocupante lo que estamos viviendo. Dos escenarios, uno de simulación, otro de contraste y otro de negación. Y en el de negación vemos a un presidente que a veces preocupa escucharlo en sus videos y nos preguntamos si realmente él cree lo que está diciendo, porque nos está comunicando todo lo contrario, Luis. Yo podría decir que en lo personal ese sería mi mayor terror, que sí estemos ante una gran, esa es la palabra que quería decir. Hay un rasgo de megalomanía, este afán por hacerse ver, este afán por ser popular, de un presidente que busca la aceptación más allá de la eficacia. Para Andrés Manuel es importante mantener este esquema de pensamiento y de ideología, esta repetición de los conceptos, porque a final de cuentas es lo que sus seguidores incluso también utilizan para poderlo defender. Echarle la culpa, por ejemplo, a gobiernos anteriores de lo que no se puede resolver en este momento. A llamar, por ejemplo, al aparato público un elefante, como si fuese imposible moverlo. O incluso, Todos. Luis, Uh-huh. criticar y cuestionar todas aquellas críticas que provengan de los medios de comunicación y descalificarlos, ¿no? Decir, bueno, son detractores, prensa vendida, prensa que está a los servicios de la ultraderecha. Me parece que eso ha sido muy preocupante, desestimar en México esa crítica que debe existir, porque debe haber un equilibrio para poder tener un cambio de régimen como lo hemos vivido en México. Tenemos que tener contrapesos. Una crítica que a él le benefició. Si algo fue productivo para la recreación, hay que, por así decirlo, para reconformar la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador, de que dejara de ser el peje y volverlo AMLO, regresarle, darle este tono de buena persona, lo que bien decías, no quitarle esta imagen de rijoso. Todo fue un éxito lo que se logró en la campaña, ¿no? Cambiarle completamente esta imagen. Lo que ahora estamos viendo por lo menos en las redes sociales, yo creo que es el mismo fenómeno que sufrió Peña Nieto. Es decir, ya desde hace por lo menos unos 10 años en este país es muy fácil, o por lo menos un poco más, es muy fácil que tú puedas increpar al presidente en sus propias cuentas, en sus cuentas personales, o llamar a su familia, ponerle motes o calificativos, o hablar de sus políticas públicas en las redes de manera abierta, sin cortapisas, incluso hasta utilizando groserías. Así. Y ahora es donde yo veo el cambio radical y la caída grave en cuanto a la popularidad de la imagen pública, que es muy importante para don Andrés, porque se acabaron precisamente todas estas aseveraciones de confiamos en usted, le daremos tiempo. Ahora no, ahora sí hay una exigencia de, hey, lo estás cumpliendo y todo lo que prometiste, pues tal parece que solamente se quedó en la palabra. Y como bien decías, para el 2021, si no se ve políticas públicas y políticas económicas que realmente impacten de manera favorable, porque es lo que la gente está esperando en este momento. Si no hay un cambio favorable en el corto, en el mediano plazo, que yo veo muy difícil que eso pueda ocurrir en un año, pero en 6 meses que esté iniciando el proceso electoral, veo muy difícil que Morena pueda conservar el Congreso de la Unión, la mayoría en el Congreso de la Unión.
Hoy vemos a un presidente una vez más en campaña, haciendo gira, cuando estamos una vez más en el pico de la pandemia, Y en medio de tantas muertes, ¿no? en medio de tantas muertes, que el presidente esté haciendo giras como la que vino a hacer a Puebla, pues nos habla de que pues solamente lo que está buscando es ser visto en estas entidades donde parece que tiene su mayor capital político, o parecía, por lo menos parecía, porque aquí en Puebla pues sectores muy disímbolos, muy extremos protestaron, y eso también nos habla de que hay ya muchos sectores de la población que no están de acuerdo con él y que le van a protestar cada vez que llegue a algún lugar. Por lo tanto, esta gira para recuperar popularidad no le está siendo tampoco efectiva, y menos si llega a uno de estos lugares como aquí en Puebla, donde desconoció a la CONAPRED, ahora recientemente hablando una vez más sobre los grupos feministas. Para concluir, Luis, te voy a poner en la escena dos opciones. Si tú fueras un alquimista del poder y tuvieras esa facultad de ver el futuro, ¿cómo ves al presidente al término de su mandato? ¿Lo ves como un presidente que se va a ir marcando ese punto de haber sido el primer gobierno de izquierda que llegó a México, pero pasó de noche y regresarán los de antes? ¿O ves a ese gobierno que va a ser perseguido por lo mismo de sus antecesores? Corrupción, muchos delitos, una pléyade de funcionarios que van a ser cuestionados por la corrupción. ¿Cómo ves este futuro presidencial? Yo voy a hacerle como el presidente, voy a tomar una cita bíblica. Con la vara que midas serás medido. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido un discurso de división, retórica divisiva, dicen los estadounidenses, de divisive rhetoric, muy al estilo de Donald Trump, muy al estilo de Jair Bolsonaro. No es un fenómeno mexicano, creo yo que es un fenómeno internacional, la polarización social. Y a mí me preocupa mucho que si el presidente López Obrador y su gobierno no dan resultados favorables, este clima de polarización se le revierta. Ya si se ha llamado prácticamente al linchamiento público en contra de los que él llama sus detractores y opositores, ¿qué será de un Andrés Manuel López Obrador que no cumpla, que aumente el número de personas en la pobreza, que se vea menor inversión en nuestro país, que se profundicen las desigualdades, que no tengamos un crecimiento económico? ¿Qué será de ese Andrés Manuel López Obrador? Me preocuparía que entonces se repitiera en los casos de Rosario Robles, o que tuviéramos un sexenio parecido en el que se persigue una vez más, ¿no?, a los actores políticos anteriores. Yo esperaría que eso no ocurriera, pero en la medida que el sistema político mexicano no cambie, porque no está cambiando, Rubí, en realidad no vemos al interior incluso de la propia Administración Pública Federal, las cosas siguen igual. No hay una transformación, Luis. En lo absoluto. Y los mismos niveles de corrupción los podemos observar, es decir, es el gobierno menos transparente, el gobierno federal menos transparente de la historia hasta el momento. Entonces, vaya que tendríamos mucho que criticar al respecto. A mí eso es lo que me preocupa dentro de unos 4 años y medio, que haya una posición social muy adversa en contra de López Obradorismo, de todo lo que represente él, y entonces sí una persecución extrema en contra de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, o por lo menos de los integrantes del gobierno federal. Eso es lo que a mí me preocuparía, sobre todo por la generación de este discurso de odio, de este discurso de polarización y de división social que, repito, Rubí, puede
salir el tiro por la culata. Luis, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado en Los Alquimistas del Poder. No va a ser la última vez, te lo advierto. Creo que tenemos muchas cosas que comentar. Es muy importante seguir opinando. A mí me parece fundamental que desde cualquier ámbito sigamos opinando. A veces no siempre criticando, a veces también destacando lo bueno que se ha hecho, porque sí hay cosas que hay que destacar, que se han emprendido, que estamos viendo que no se hacían antes. Me parece que sí las hay, pero a veces pesa más el discurso de una figura, que es lo que estamos viendo últimamente, y que de pronto nos tiene en alerta a todos. Así que te quiero agradecer la participación, el intercambio de ideas. Estamos muy atentos de lo que hagas, de lo que digas, de lo que escribas, y te escuchamos todos los días a las 10 de la mañana en Contigo Puebla a través de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada aquí en Puebla Capital, o en Facebook Live en la cuenta Contigo Puebla. Ahí nos encontramos. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros, y nos vamos a seguir escuchando. Claro que sí, con muchísimo gusto. Así se hacen las democracias, Rubí, en el debate y en la opinión. Muchas gracias. Gracias, Luis. Después del análisis compartido con mi colega y amigo Luis Fernando Soto, pongamos atención a todos los efectos que veremos en los próximos meses como una clara consecuencia de los mensajes enviados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo los invito a escucharnos en el próximo episodio de Los Alquimistas del Poder. Recuerden que tenemos una cita aquí para que entre todos construyamos opinión. Hasta la próxima.